Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud. Esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz. Con Radio Nueva Luz 790 AM aquí de Cusco, y luego desde Radio Nueva Luz estamos transmitiendo en vivo también simultáneamente con 101.5 FM en Quispicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quiabamba. También le damos la bienvenida a la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por todas esas audiencias que han tomado la oportunidad de permitirnos a nosotros entrar en sus hogares a través de estos medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y nosotros reconocemos que tú tienes otras opciones para sintonizar en sus programas favoritas, pero han decidido, han elegido y han escogido sintonizar en este programa donde estamos enseñando la palabra expositivamente, donde típicamente la enseñamos versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor. Y estamos muy agradecidos también por todas sus preguntas bíblicas que siguen entrando aquí en el ministerio a través de la radio, a través de la televisión, aquí en este ministerio El Talmud, y lo recibimos a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp de este ministerio es el siguiente. El número es 993-093-959, 993-093-959. Ese es el número de WhatsApp local aquí en Cusco, y también para nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet, donde más del 40% de las preguntas nuestras nos lo recibimos a través de esa audiencia afuera de Perú, y el número para ustedes es 51993-093-959, 51993-093-959. Y permíteme recordarle que estamos en Radio Nueva Luz cada noche de 7 a 8 p.m. en Radio Nueva Luz, de lunes a viernes cada noche estamos ahí. Solo invitamos a estar con nosotros de nuevo en de 7 a 8 p.m. cada noche en Radio Nueva Luz 790 AM. Queremos tomar esta oportunidad también de extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia de visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, y la Iglesia Cristiana de la Gracia donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. Estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. Y en la esquina de Machu Picchu, Avenida Collasuyo, como unas 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, ahí está un edificio alto, blanco, de 4 pisos, y la dirección de la iglesia es precisamente la siguiente: es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia son los miércoles de 6 a 7 p.m., donde tenemos el culto de oración de 6 a 7 p.m., donde típicamente a una enseñanza de 15 minutos y sobre un tema específico, y luego intercedemos por los próximos 45 minutos. Comenzamos a las 6, concluimos a las 7 los miércoles de la noche. Y los domingos tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana cada domingo, donde yo estoy enseñando. Y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal
con nuestro pastor Joe Martínez, donde él viene a traer el mensaje principal. Para más información de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia Emmanuel Prado, simplemente comuníquese con nosotros en 993-093-959. Repito, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí, donde estamos respondiendo en estas últimas 3 semanas. Seguimos respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que estamos respondiendo, porque hay varios elementos y características que se trata del Evangelio del Señor Jesucristo. Siempre comenzamos con la fundación, con los cimientos, antes de comenzar y continuar con la enseñanza en la respuesta a qué es el Evangelio. Y recuerde que la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, y ocurre 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento, y en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, en griego la palabra evangelion en griego, la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, evangelista, evangelio, evangélico, etcétera, etcétera. El Evangelio en términos generales es el conjunto de las Escrituras. Más estrechamente, el Evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias. Y para ellos debemos empezar con las malas noticias, Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Y si puede abrir, por favor, sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, por favor, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, donde nosotros recibimos lo que la Biblia nombra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, y también se encuentra en Éxodo capítulo 20. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, que quiero que escuche bien esta palabra para reconocer por qué tenemos las malas noticias primero. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, le dice, oye, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Le dice que tienen que oír, ¿no? ¿Qué? Los estatutos y las ordenanzas, pero también le dice aquí que tiene que aprender y poner por obra, tiene que poner y poner por obra que la ley. Y la ley, ¿ves? La ley se puede pensar como una regla de medición, y el pecado es cualquier cosa que queda corto de perfecto de acuerdo con esa norma, con esa regla. Y el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. Todo el propósito de la ley era de forzar, dirigir al pueblo, ¿ves? Tenían que llegar al Señor Jesús. Y este es el propósito de la ley, ¿no? Porque Dios conoce la tendencia humana que nosotros no íbamos a cumplir con la ley. Pero dentro de la ley había un escape en cómo resolver este conflicto de no poder cumplir con la ley. Y a pesar de nuestra bondad o nuestra maldad en relación con los demás, todos nosotros estamos en el mismo barco espiritual. Todos nosotros estamos en el mismo barco espiritual. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y el castigo por el pecado es la muerte, es la muerte espiritual, es la muerte eterna, es la separación de Dios, que es la fuente de la vida.
Nota lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3 y en Romanos capítulo 3. Ve lo que dice en versículo 23, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y escuche bien lo que dice. Dice aquí, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, en la versión de la Biblia de las Américas dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Note que dice, por cuanto todos, todos. Ahora, en la versión Reina Valera de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión católica, Dios habló hoy, lo dice así, por cuanto todos pecaron y están tan lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y para que nosotros pudiésemos, ¿no?, ir al cielo, la morada de Dios, el reino de vida y la luz, el pecado debe ser de alguna manera eliminada, ¿no? Eliminado o pagado. Y la ley estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. Lo que dice en la ley. En Hebreos capítulo 9, en versículo 22, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice esto, dice, y según la ley que casi todo es purificado en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con los justos requisitos de la ley. Y mucha gente hace la pregunta, ¿y si Dios sabía que era imposible para el hombre cumplir con los requisitos de la ley, ¿por qué estableció la ley? ¿No es cruel? No, lo que nosotros no comprendemos es que dentro de esa misma ley tenía la respuesta en cómo evitar las consecuencias del pecado, y era el sacrificio sangriento de una vida inocente, según Hebreos capítulo 9, versículo 22, y es importante comprender eso. Ahora, otro aspecto del Evangelio que nosotros tenemos que comprender es que tenemos la tendencia de pensar en el Evangelio solamente en algo que sucede a veces en el principiando la vida de un creyente genuino, que un día somos, entre comillas, salvos. Y ahí comenzó la ley y ahí terminó la ley. No, ahí comenzó el Evangelio y ahí terminó el Evangelio. Tampoco. ¿Ves? El Evangelio se tiene que vivir. Mientras que tú y yo estamos caminando en esta tierra, tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que vivir que el Evangelio la tenemos que vivir aquí en la tierra, y hay distintos aspectos de eso, y eso es lo que hemos estado haciendo por las últimas 2 semanas, ¿no? Es inyectando ese concepto que también tenemos que vivir el Evangelio. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8, por favor, y en Romanos capítulo 8 quiero que vea conmigo en versículo 3 lo que dice. Dice, pues por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Mira bien. Y te recuerda que dije que hace unas semanas atrás, son como 6, 7, 8 semanas atrás, cuando el pastor de la iglesia hizo una pregunta, ¿no? Porque nuestro pastor, él predica el culto mensual y yo en el culto principal, y a mí yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la iglesia, en la escuela dominical, y estamos en este tema precisamente. Y él hizo la pregunta donde es posible que un verdadero creyente, él estaba haciendo referencia al verdadero creyente, ¿no? A uno que un genuino creyente, uno que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Y se lo pregunta, si un creyente puede perseverar en el pecado, si un verdadero creyente puede seguir pecando, habitualmente pecando, sin conciencia. Básicamente era la pregunta, ¿no? Y dije, bueno, vamos a responder eso, porque la verdad es que eso es parte del Evangelio y tenemos que reconocer eso.
So, la pregunta es no si el creyente puede pecar, pero si puede perseverar en el pecado. Ahora, esos dos son dos conceptos completamente distintos y tenemos que reconocer eso. Bueno, vamos a responder que el creyente no persevera en el pecado. El creyente no persevera en el pecado. Más bien, debe vivir su posición en Cristo Jesús. So, hay varias formas, ¿no?, en que el creyente, el verdadero, muere al ego, porque es del ego que brota esta idea del pecado. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6, por favor, en Romanos capítulo 6, y mira lo que dice versículo 11, 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Vamos a leer, dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado y en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ¿no? No presentéis a vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y te recuerda que hay varios puntos que estamos desarrollando en esta serie de enseñanza. Y el primer punto es este: el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. El creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Ese es el punto número uno. Punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo con Cristo, para Cristo. Ahora llegamos al punto número 3 hoy día. Y es aquí donde queremos nosotros tratar este punto aquí. Punto número 3. El creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. El creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Regrese conmigo ya en Romanos capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 en Romanos capítulo 6. Dice: por tanto, no reine el pecado, ¿no?, en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Y cuando él dice aquí en versículo 12 que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria. Ahora, él no está hablando de esta carne, de este pellejo, ¿no? No está hablando de esta carne. Cuando dice cuerpo mortal, dentro del cuerpo mortal obviamente es todo esto físico que nosotros tenemos. Pero el cuerpo mortal también es la habitación de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y la voluntad está ubicada en el corazón. Es ahí donde nosotros tomamos nuestras decisiones. La verdad es que tú nunca tomas decisiones, ¿no?, acá arriba en su mente. Tú procesas tus pensamientos acá arriba. Tú analizas tus pensamientos acá arriba. Tú mecanizas las decisiones acá arriba. Pero es su voluntad. Es su voluntad, o lo que la Biblia dice, el corazón. Es el corazón que decide en el momento. Y eso es importante. Cuando él dice aquí en versículo 12 de Romanos capítulo 6, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Esta carne no puede obedecer nada, ni siquiera puede desobedecer. Es su mente, sus sentimientos, sus emociones y su corazón lo que obedece o desobedece. El cuerpo simplemente sigue. Pablo lo pone de este término. Abre su Biblia allá en Colosenses capítulo 3, en versículo 5. En Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice: haced morir.
Escuche bien. Él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y él comienza a enumerar. Él dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note bien. Ahora, obviamente, el cuerpo, esta carne, ¿ves? No hace nada con la fornicación, no hace nada con la impureza, no hace nada con las pasiones desordenadas, no hace nada con los malos deseos, no hace nada con la avaricia. Es su mente, sus sentimientos, sus emociones y su corazón lo que va a dirigir al cuerpo a participar en estas cosas. Vamos a rezar versículo 12 otra vez. Romanos capítulo 6, versículo 12. Por favor, vamos a rezar ahí. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias. Este es un imperativo. Es un imperativo, es una orden contundente, ¿no? Y depende del creyente resistir el pecado. Él es responsable de resistirlo. Ahora, aquí un imperativo es una orden, es un comando, ¿no? Este es un término militar. La primera cosa que tenemos que reconocer cuando estamos estudiando Romanos capítulo 6, versículo 12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ahora, el primer punto es este: no debe dejar el pecado que el pecado reine. No debe dejar que el pecado reine. Ahora, la palabra reine o reinar, ¿no? O reinado, ¿no? Aquí en este versículo 12 en griego es la palabra basiloeto en griego, ¿no? Y esta palabra que no reine o basiloeto en griego quiere decir lo siguiente. Permíteme compartir su significado. Quiere decir tener autoridad. El pecado no debe tener autoridad sobre su cuerpo, ¿no? No debe de gobernar, no debe de controlar, no debe de ocupar, no debe de prevalecer sobre él, no debe dominar tu vida. ¿Me entiende? Note todas las palabras que está diciendo aquí, que el pecado, que no permite que el pecado reine, ¿no? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo, ¿no? Que no tenga autoridad, que no gobierne, que no puede controlar, que no puede ocupar, que no puede dominar, no puede prevalecer sobre tu persona. Ahora, esta palabra que no reino o basiloeto en griego, ¿ves? Se utiliza el tiempo presente en la gramática, se usa en el tiempo presente, por lo que la idea es esto, que la idea es una actitud. Es una actitud y comportamiento continuo. Es una actitud y comportamiento continuo. El creyente siempre debe mantener su mente alejada del pecado. En otra palabra, el creyente debe mantener su mente, ¿no? Sus pensamientos bajo control, manteniendo su mente apagada. Escuche bien, manteniendo su mente apagada a las riquezas y las cosas materiales donde la lujuria se levanta, ¿no? Debe mantener su mente apagada a la posición y potencias y poderes que puede adquirir. Debe mantener su mente apagada, ¿no?, a la lujuria de los ojos. Debe mantener su mente, apagada a la lujuria de la carne. Debe mantener su mente apagada al orgullo de la vida. Debe mantener su mente apagada, a las fiestas y el sexo que está afuera completamente del matrimonio. El creyente debe mantener apagado, las ideas, de la lujuria, de la apariencia y vestimenta que no agrada a Dios y solamente que agrada la carne. Entiendo lo que estoy diciendo. Esto es algo activo de parte del creyente. Esto no es algo pasivo. Es activo. Es importante comprender eso.
el creyente, no debe dejar que el pecado venga a dominar, controlar y reine en su cuerpo mortal. El pecado no es, mira, el pecado no debe de dominar, sus pensamientos y su vida. Tú como creyente, tú debes de resistir el pecado y oponerse a él, al pecado, y reprenderlo y luchar contra él, y debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas. Esto es algo que nosotros tenemos la capacidad de hacer. ¿Por qué digo eso? Porque ya el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Es la primera cosa, ¿no? La segunda cosa, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Y la tercera cosa es que el pecado, ha sido quitado del trono de tu corazón, Mira lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, por favor. Y en el Evangelio de Juan capítulo 5, escuche bien lo que dice aquí en versículo 14. Juan capítulo 5, versículo 14 dice esto. Dice, después de esto Jesús los halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Date cuenta que tú has sido sanado. Date cuenta que tú has sido salvado. Dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora, ¿en qué cabeza queda que Dios nos va a decir a nosotros no hacer algo que nosotros no estamos capacitados, no estamos equipados, no estamos preparados para hacer? Regrese conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 12, donde él dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿no? Dice, para que no obedezcáis a sus lujurias. Escuche la voz del apóstol Pedro otra vez en 1 Corintios capítulo 15. Por favor, abre su Biblia allá en 1 Corintios capítulo 15 y escuche bien lo que él dice. Y dice en versículo 34, dice, sed sobrios como conviene y dejar de pecar. Él no está pidiendo algo que no estamos capacitados para hacer. No, hombre. Él dice, no, sed sobrios como conviene y dejad del pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. En la primera epístola de Juan, vamos al fin de la Biblia, ¿no? Y mira lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Repito, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, escuche estas palabras del apóstol Juan. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Ves? Él nos da a nosotros el escape para salir de este problema del pecado. Este es todo lo que hemos hablado hasta este momento es punto número 1. No debe dejar que el pecado reine, que reine sobre nuestras vidas. Ahora llegamos a punto número 2. Punto número 2, ¿no? El creyente no debe obedecer el pecado en sus lujurias. El creyente no debe obedecer el pecado en sus lujurias. Ahora, la palabra de lujurias en griego es la palabra epithumiais. Esa es la palabra en griego, epithumiais, ¿no? Y la palabra significa fuerte deseo o antojo o anhelo y pasión. Esa palabra significa fuerte deseo, ¿no? O antojo o anhelo y pasión. En otra palabra, la atracción. La atracción del pecado es a veces fuerte, muy fuerte. Ahora, note bien que todos los hombres saben lo que es codiciar. Todos los hombres saben lo que es codiciar las cosas después de más y más, y que sea dinero, sea propiedad, sea seguridad, sea posición, sea placer, sea diversión o sea la estimulación de la carne.
Todo hombre conoce eso. Pero el verdadero creyente, que también lo conoce, ¿no? No debe ceder. El verdadero creyente no debe ceder, ¿no? A estos tirones, ¿no? No debe dejar que los deseos de sus ojos, la carne, gobiernen, regulen, ¿no? Y su mente y su comportamiento. Tú tienes la opción de no permitirlo, porque el Espíritu Santo mora en la persona, en el creyente, ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, ¿no? Ha sido empoderado por la persona de Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora tiene la capacidad de resistir estas cosas. Ahora, el pagano feliz, el incrédulo, no tiene eso, porque no es un creyente. ¿Ves? Y es importante, ahí está la diferencia entre un creyente y un incrédulo, porque el creyente tiene la persona de Cristo, la sangre, la aplicación de la sangre, la purificación y la persona del Espíritu Santo en su vida. El incrédulo tiene nada, solamente su propia carne, nada más, ¿no? No debe de dejar que la lujuria ordene en su vida. Él no debe de obedecer el pecado en sus lujurias, ¿no? En sus antojos, en sus deseos, en sus pasiones. Debe resistir los deseos de su cuerpo mortal. Los deseos de su cuerpo mortal, su mente, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, su corazón. Por favor, abre su Biblia allá en Mateo capítulo 5. Y nota lo que dice en Mateo capítulo 5, en versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierde uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Note bien el lenguaje que se está utilizando aquí. Y me recuerdo que yo estaba, años atrás, estaba en el país de Pakistán, yo estaba ministrando, porque yo hago mucho trabajo entre los musulmanes también. Y me recuerdo en una ocasión, yo estaba hablando 20 años atrás, no me recuerdo exactamente la fecha, ¿ves? Pero me recuerdo que ella estaba en Pakistán, que es el país más grande del mundo, que es uno de los países más grandes de musulmanes. Ahora, el país más grande del mundo de los musulmanes es el país de Indonesia. Indonesia, donde yo he estado ahí también muchas veces. Pero en Pakistán, en esta ocasión, que yo estaba caminando con los pastores, y yo estaba entrenando a los pastores, porque hay muchos creyentes en los países de musulmanes, si tú no lo sabes. Hay iglesias cristianas y hay iglesias católicas en los países musulmanes. Senato lo ha dicho, esa es la verdad. Ahora, yo estaba participando en una cruzada evangelística donde yo estaba predicando el evangelio. Y una de las cosas que nos tenemos que reconocer que en esta ocasión estoy caminando y hay un anuncio público en las calles, ¿no? Y ellos tienen bocinas ubicadas. Y cuando quieren hacer un anuncio, ellos hacen sus anuncios y todo el pueblo es informado. Y así, ese es el sistema que ellos tienen, ¿no? Y se hizo un anuncio y yo no entendí el anuncio porque estaba en el idioma de Urdu. Ahora entiendo Urdu. Hay palabras que yo entiendo, pero yo no hablo, escribo Urdu. Y la cosa es que le pregunta al pastor, ¿qué está pasando? Bueno, estamos siendo ordenados que todos tenemos que llegar a la plaza. Entonces llegamos a la plaza y ahí ellos habían construido, ¿no?, una plataforma bien alta. Y nosotros nos estamos atrás mínimo, como unos 10, 15 metros para atrás. Y rodeando toda la plataforma para poder y observar lo que estaba pasando en la plataforma. Y en esta plataforma tenía esta señora, ¿no? Y la tenía sentada y atada, amarrada, ¿no? Y le abrieron los ojos, ¿no? ¿Ves? Con un aparato de metal, ¿no? Como cuando uno va a visitar un oculista, ¿no? Y así le abrieron los ojos. Y me quedé yo, pero terrorizado. Y le sacaron el ojo en público.
Yo dije, wow, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ella está, si bien ella está recibiendo un castigo, un castigo. Y dije, ¿pero por qué? Porque ella cometió adulterio con sus ojos, ¿no? Y aparentemente ella había puesto su vista sobre otro hombre, ella siendo casada y el hombre siendo casado. Y debajo de la ley de ellos literalmente toman lo que dice en Mateo capítulo 5, porque esta es la práctica del Antiguo Testamento, ¿no? Mira lo que dice. Eso en Mateo 5:29. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar, arráncalo, es lo que dice, y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo que su cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, Cristo usa un lenguaje metafórico, simbólico aquí, pero en muchos países los musulmanes ellos lo aplican literalmente. Ríese conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 13, por favor. Y me lo que dice aquí en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Note el lenguaje. Indica que somos capaces de resistir el pecado. En Romanos capítulo 13, por favor. Abre su Biblia allá. En Romanos capítulo 13, versículo 14. En Romanos capítulo 13, versículo 14. Y escúcheme lo que él dice. Dice, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Ve? La mente. Tenemos una mente, tenemos sentimientos, tenemos un corazón, tenemos emociones. Es ahí donde la lucha está con el pecado. Mira lo que dice otra vez en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal que, ¿cómo? Mente, pensamientos, sentimientos, emociones, corazón. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a ¿qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia que es idolatría. Escuche la voz del apóstol Pedro, por favor. Abre su Biblia allá en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la batalla? Está en nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Nuestra alma es nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro corazón, nuestra voluntad. Eso es lo que representa el alma del hombre. Ahí donde está la lucha que nosotros tenemos que luchar, batallar y pelear. Ahora, nota lo que dice en 1 Pedro capítulo 4. En 1 Pedro capítulo 4, lo que dice en versículo 2. Dice esto. Para vivir, dice, el tiempo que le queda en la carne, que es el tiempo que nosotros tenemos. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Con estos versículos nos está hablando nosotros que no debemos dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos. Esta palabra reinar significa ejercer poder o control real. Ejercer poder o control real. Deja de permitir que tu naturaleza pecaminosa reine como rey dentro de tu cuerpo mortal. Note que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos responsables. Somos responsables de mantener el pecado fuera de ¿qué? Fuera del trono de nuestros corazones y no obedecer nuestra lujuria. ¿Me está escuchando? Somos responsables. Mira, no es el diablo. Y por favor,
No me mande un texto y un correo electrónico diciéndome que, bueno, que ahora el hermano Eli está defendiendo el diablo. No, yo no estoy aquí para defender el diablo. Pero yo estoy cansado que tú siempre le estás escuchando, siempre le estás echando la culpa sobre el diablo y no toma la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Somos responsables de mantener el pecado fuera del trono de nuestros corazones y no obedecer nuestra lujuria. Vamos a luchar con esto siempre. Ahora, la palabra obedecer es una palabra es una palabra muy interesante, ¿no? Porque la palabra puede obedecer en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora tenemos la Biblia traducida en español para nosotros. La palabra proviene de la palabra griega que es hupakauo en griego, ¿no? Y esta palabra significa responder a un golpe en la puerta. Responder a un golpe en la puerta, ¿no? Técnicamente es la palabra para un portero, si no lo sabes. Es la palabra para un portero, cuyo deber es escuchar las señales, ¿no? ¿Ves? Y las señales de aquellos que desean entrar y admitirlos, ¿no? Si tiene derecho a hacerlo. También se utilizó para describir las acciones de un juez que escuchó a un denunciante. La palabra obedecer, ¿no? Esta palabra quiere decir que tú estás escuchando a la puerta y ahí están tocando. Están tocando. Y ellos tocan la puerta y tú dices, ¿y quién eres? Ahora, tú tienes que determinar, ¿le doy permiso entrar a mi casa o no le doy permiso entrar en mi casa? Es, por ejemplo, donde yo vivo, aquí en Santa Mónica, en la área aquí en Cusco, ¿no? Y el portero, el vigilante, ¿no? Él está enfrente, abajo, enfrente de la puerta, ¿no? Y él conoce todos nosotros que nosotros vivimos ahí, ¿no? Y no cualquier persona puede entrar sin permiso. Tiene que entrar con permiso, tiene que entregar su DNI y le tienen que registrar, etcétera. La cosa es que cuando la palabra obedecer aplicada a nosotros, mira, el pecado el pecado nunca cae de sorpresa. ¿Me está entendiendo? El pecado nunca cae de sorpresa. Esa es la mentira más grande. Esa es la excusa que nosotros compartimos con los demás y la mentira que compartimos con los demás para tratar de justificar. Bueno, no tengo la culpa, es que caí en pecado y no tengo la culpa. No. La palabra obedecer es que usted es el portero. El pecado de tu mente viene y te toca el corazón y quiere entrar. Porque en el corazón es donde tú tomas las decisiones de pecar o no pecar, de obedecer o desobedecer. El pecado entra a través de tu permiso. Dejemos de mentir. No debemos responder a la puerta cuando el pecado llama y darle una audiencia, donde pueda influirnos en la carnalidad. Permíteme, abre su Biblia ya en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, y ahora vamos al versículo 9, mira lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad, sí o no. Ahora regresamos al versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 dice: amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahora, aquí tengo una pregunta. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Quién está en el trono de tu corazón? Tu corazón es donde reside la voluntad.
es su voluntad. Es donde tú literalmente tomas tus decisiones. ¿Ves? Es en el corazón. Y en Romanos capítulo 6, versículo 12, ¿no? Indica que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos si lo dejamos. Si lo dejamos, si le damos el permiso. Porque de lo contrario, este versículo no tendría sentido, que Dios nos pide a nosotros hacer lo que no somos capaces de hacer. Una vez más, regrese conmigo allá en Romanos capítulo 6, en versículo 12, donde él dice, Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Note que nuestro cuerpo es el campo restante, es el campo restante donde el pecado puede atacarnos. Es ahí donde ocurre la guerra, las batallas, es en nuestro corazón, en nuestra alma, mente, pensamientos, sentimientos, emociones y nuestro corazón. Nuestra alma y nuestro espíritu pertenecen ¿a quién? Al Señor. ¿Ves? Nuestra alma y nuestro espíritu pertenece ¿a quién? Al Señor. Y eso es importante entender. Pablo habló sobre el campo de la batalla en el cuerpo. Abre su Biblia ya en Romanos capítulo 7, por favor. Y en Romanos capítulo 7, mira lo que dice en versículo 18. Romanos 7, 18 dice, porque yo sé que en mí. Ahora, Pablo estaba hablando de dos conceptos muy distintos. Tú te recuerdas que yo te había dicho, principiando esta enseñanza en esta hora, que te dije que nuestro pastor hizo una pregunta y él hizo una pregunta, ¿es posible que un creyente puede perseverar en el pecado? Él no hizo la pregunta si un creyente puede pecar. Estos son dos conceptos muy distintos. Romanos capítulo 6 está tratando con el asunto que el pecado no debe de reinar en la vida de un creyente. Ahora, Romanos capítulo 7 es muy distinto. Romanos 7 trata que el pecado sí, que el creyente sí puede pecar. Son dos conceptos muy distintos. Yo quiero llegar a este segundo. Si el creyente puede pecar, sí. Ahora Pablo explica la lucha, la batalla que tenemos con eso. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Lo que él dice esto. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Para tú tienes que entenderlo en su contexto, lo que estaba diciendo. Ahora, en ese mismo libro, Romanos 7, mira lo que dice en versículos 22, 23, 24, 25. Vamos a adelantarnos del versículo 18, vamos a saltar allá hasta el versículo 22. Y mira lo que dice en versículo 22, 23, 24. Dice esto, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, está hablando Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, mira cómo regresa a la respuesta. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así como yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Porque aquí no hay una contradicción. Lo que está diciendo es que yo he permitido, yo digo, sí, pero se me presenta la tentación, y digo, no voy a obedecer la palabra, pero voy a obedecer la puerta de mi carne. Y la verdad es que Cristo nos capacita a nosotros. Cristo nos capacita y nos da poder para mantenerlo a Él sobre el trono de nuestros corazones. Tú te recuerdas que ya en Romanos capítulo 5, 2 capítulos antes, en Romanos capítulo 5, en versículo 17, dice que la muerte reinó
aquí Pablo dice, no reine el pecado, no reine el pecado, que significa que la muerte y el pecado como poderes, ¿no? Note esta fuerza del artículo desde Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿no? En adelante. Ahora, vamos, regrese conmigo. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice esto. Yo quiero leer el versículo 17 primero y luego versículo 12 segundo, al revés. Lo que dice en Romanos 5, 17 dice, porque si por la transgresión de uno, por esto, dice, por este reinó la muerte. Hablando de quién? De Adán, ¿verdad? Dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, regrese conmigo a versículo 12. Versículo 12. Mira lo que dice. Por tanto, tal como el pecador, Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, Adán, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Porque esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Ahora, el mismo verbo, basiloeto, ¿te recuerda? Reinar, reine, reinado, ¿te recuerda eso? Ese mismo verbo considera que el pecado como un rey que reina. El pecado puede reinar si tú le das el asiento, el trono de tu corazón. Ahora sería, como lo digo, sería inútil, esa es la palabra que buscaba, sería inútil decirle a los pecadores que no permitieran que este poderoso rey, el pecado, reinara sobre ellos, ya sea en sus cuerpos mortales o en el resto de su ser, si los pecadores no podían evitar el pecado que reinara sobre ellos. Pero los cristianos que han muerto al pecado, que están vivos para Dios, pueden de hecho evitar que el pecado reine para que ya no sean esclavos del pecado. ¿Pero cómo? Bueno, regrese conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 2. Y en Romanos capítulo 6, versículo 2 él dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Romanos 6:8 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 11, Romanos capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios, que en Cristo Jesús. Lo que dice en versículo 6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de ¿qué? Del pecado. Se introduce, si lo puedo decir así, se introduce un constante engañoso cuando se enfatiza que la fuerza del reinado significa solo para que el pecado no reine, incluso si hay algún pecado presente. No. Este tema de encontrar aún el pecado en nosotros mismos se trata de Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 14 y no aquí en capítulo 6, donde el gran tema es el hecho de que aquellos que son justificados y son liberados de la tiranía, la dominación del pecado, ya no son esclavos del pecado, y no el hecho de que este tirano derrocado todavía los acosa.
Porque en Romanos 7:14, él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Eso es lo que está hablando allá en Mateo capítulo 7, en Romanos 7. Pero en Romanos 6, él dice en versículo 12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Ahora, Pablo dice con razón, en tu cuerpo mortal. Esta frase a menudo se malinterpreta. Ni por un momento Pablo concibe que el cuerpo como el verdadero asiento y fuente del pecado en nosotros. Esta cosa no es el asiento del pecado. El asiento y fuente es el alma, es el alma. Existe el trono del pecado y sentado en este trono, el pecado reina sobre el cuerpo que es el instrumento del alma. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad. Nuestra liberación. Nuestra liberación de la tiranía del pecado no es como la captura de una fortaleza. ¿Me está diciendo? ¿Me está comprendiendo? No es como la captura de una fortaleza, como tomar las obras o las paredes externas, en este caso el cuerpo físico, y luego asaltar la ciudadela, ¿no? El interior, el alma. No es así. No hay posibilidad de que este tirano pudiera sostener la ciudadela interior, aunque perdió las obras. La liberación se ve afectada cuando todo es invierto. Se invierte todo, mira. Es como una rebelión en la ciudadela misma. El tirano allí es expulsado de su trono. La rebelión hacia adentro. Y luego trata de mantener los fuertes exteriores para recuperar la ciudadela y su trono. Pero es expulsado incluso de sus fuertes exteriores, ya que han quitado el pecado y la muerte de su trono, del trono de su corazón, no puede sostenerse. Mira, es interiormente, en el alma, que morimos al pecado. Y por el poder de la muerte del Cristo expulsamos el pecado de su trono en nuestra alma. Por esa razón él dijo allá en Romanos 6:2, él dijo, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿no? Dice, ¿cómo viviremos aún en él? En versículo 8, Romanos capítulo 6, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Lo que queda por hacer es completar la expulsión, exterminar todos los restos del reinado del pecado en nuestros cuerpos. Esta es la última característica de nuestra liberación, y cuando se logra, nuestra liberación es completa. Dios nos ha capacitado para resistir y apagar el reinado del pecado en nuestras vidas. Permíteme orar por ustedes, perdón, y pedirle al Señor que nos despierta a la realidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Señor Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por esta hora que nos ha compartido, que nos ha permitido compartir con esta gran, vasta y audiencia en la televisión y la radio. Señor, yo te pido que vaya iluminando los ojos de su entendimiento, Señor. Permite que las escamas caigan, Señor, y arresta sus corazones, salva sus almas, Señor. Salva sus vidas para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted se ha encomendado en la mano de Jesucristo, por favor, comuníquese con nosotros al siguiente número, 993-093-959, 993-093-959. Que Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.